Bienvenidas y bienvenidos al Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios. Soy Juliana Velandia y me acompaña Valentina Blanco. En este especial queremos dar y hacer un análisis de las manifestaciones en Argentina por parte de las madres de la Plaza de Mayo, que tomaron lugar desde el 30 de abril de 1977 y continúan llevándose a cabo hasta la actualidad. El propósito de hoy en este podcast es discutir cómo el caso de las madres es una muestra de los casos de injusticia más fuertes en la historia de América Latina y cómo los desaparecidos rompieron con los esquemas de las condiciones de justicia preestablecidas que se conocían tanto en el país como en el continente. Además, hoy nos enfocaremos en reflexionar en la toma del espacio público por parte de las madres y los diferentes efectos que esto ha tenido y también cómo repercutó en la justicia. Como ya pueden darse cuenta, el episodio de hoy es bastante analítico y hoy la filosofía cobra mucha relevancia. Bueno, para empezar, les voy a dar un contexto sobre las madres de la Plaza de Mayo. En la historia de América Latina, pocas injusticias han sido tan atroces y sistemáticas como las desapariciones forzadas durante las dictaduras. Entre 1976 y 1983, el régimen militar argentino secuestró y desapareció a miles de personas sin juicio ni explicación. Fue un caso de injusticia nunca antes visto en la región, pero en medio del miedo y la censura, un grupo de mujeres transformó el dolor en lucha. Todo esto comenzó en 1977. Desesperadas por encontrar a sus hijos, hijas y familiares, varias madres empezaron a reunirse en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada. Una muestra de resistencia ante una dictadura que prohibía las reuniones en el espacio público. Es muy importante que recuerden este punto. La estrategia de las madres fue reunirse en este espacio emblemático de poder y empezar a caminar en círculos, con pañuelos blancos en la cabeza y fotografías de los desaparecidos. Organizarse como madres ofrecía un mínimo de seguridad, puesto que la junta militar no podía apaciguar por la fuerza un grupo de madres desarmadas en público. Esta estrategia empezó a suceder cada jueves y las madres implementaron su huella e hicieron presente la ausencia de los desaparecidos. Esto claramente llamó la atención de medios internacionales, que las ayudaron con recursos financieros y las respaldaron moralmente para justificar sus solicitudes ante la junta militar. Frente a este horror, que no había existido antes y ni en una magnitud así de grande, se quebraron los marcos de justicia que existían, pues no había cómo entender, ni describir, ni tratar legalmente una desaparición. Ahora quiero traer a colación, para revisar este caso de las desapariciones en Argentina, las diferentes reflexiones de Nancy Fraser, una filósofa estadounidense que nos habla de justicia. Pero antes quiero decirles que hoy he hablado de justicia porque creo que hay una concepción de general de que justicia es cuando hay una sociedad justa, es decir, una sociedad donde hay acuerdos fundamentales que integran las necesidades de todas las personas que hacen parte de la sociedad. Sin embargo, en el caso de las madres y de los argentinos y argentinas desaparecidos, y también en el caso de cualquier dictadura, creemos nosotras, Valentina y yo y las personas que hemos hecho este podcast, que en las dictaduras la justicia es todo menos justa. Pero para entender esto un poco más, Fraser habla de justicias primero normales, que son aquellas justicias, aquel lenguaje que habla de igualdad, de equidad de condiciones, de igualdad de condiciones también, y donde todos pueden tener una representación política y parece ser muy de una utopía. Pero esto parece solo estar en papel y no contempla este tipo de lenguaje de marco, no contempla ni la división social, ni los conflictos, ni mucho menos las desapariciones. Y por eso es importante tomar el segundo supuesto de Nancy Fraser, que son las justicias anormales, que ese es el lenguaje, esos marcos, esas formas de pensar, conceptualizar y representar que se instauran en lo imposible, en este caso las desapariciones. Entonces, ante un desaparecido, es importante que nos preguntemos, y para los oyentes, quiero que piensen, un desaparecido es una persona que está pero no está,
porque no hay cuerpo, entonces no podemos decir que está muerto. Y en ese sentido, ¿quién hace los reclamos de justicia si esa persona no está? ¿Qué se reclama exactamente si ni siquiera existía una ley ni políticas en contra de una desaparición, ni mucho menos era considerado un crimen? Y entonces, ¿cómo se elevan esos reclamos de justicia si hay una dictadura que es la que manda la ley? Este es el tipo de preguntas que las madres tuvieron que pensar. Exactamente, Juliana. El caso de los desaparecidos no logra encajar dentro de la justicia normal y por eso surge la justicia anormal, aquella que obliga a repensar qué es la justicia, quiénes hacen parte de ella y cómo actúa la justicia en estas condiciones desconocidas. Ante estas cuestiones, las madres en su dolor y en su marco de madre, donde su única responsabilidad es cuidar de los suyos, empezaron a preguntar dónde estaban sus hijos y para eso buscaron a otras madres que se hicieron las mismas preguntas. Este voz a voz se fue multiplicando y debido a la magnitud de los desaparecidos, sus dudas y sollozos empezaron a escucharse fuertemente, no solo dentro de sus casas y barrios, sino ante todo el país. Era imposible ignorar sus reclamos, porque ya no solo eran preguntas, sino que habían simbolismos que exigían justicia, los pañuelos blancos, las fotos de desaparecidos por todo Buenos Aires. Las madres crearon una representación única de los que no estaban, donde la justicia normal se quedaba corta y expuesta. Por ejemplo, muchas veces la Junta proclamaba que esos tales desaparecidos eran criminales, pero ante las dudas y los debidos procesos no podían responder. Eso permitió que se iluminaran las injusticias que intentaban ocultar, porque incluso un criminal tiene derechos. Pero para pensar en hacer justicia y en mover los marcos de justicia normal, las madres tuvieron que ser muy creativas para poder elevar sus reclamos y los desaparecidos. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo se le da voz a los que están pero no están? Además, teniendo en cuenta los supuestos de Fraser, un marco justo debe considerar a todos y los desaparecidos hacen parte de ese todos. Entonces, en los reclamos de las madres, incluso la junta militar tuvo que repensar o pensar por primera vez, mejor dicho, cómo incluir a los desaparecidos en esos marcos legales, en el lenguaje, en cómo hablar. Y fue por medio del trabajo de las madres que ellas hicieron posible que en la colectividad y en la magnitud de la situación no fueran ignoradas y los desaparecidos fueran tenidos en cuenta. En este caso, la justicia normal encontró justicia dentro de lo imposible, porque las madres ayudaron a crear un marco para los que no estaban. Uno de esos marcos, que va a ser muy importante más adelante en este podcast, es que crearon un movimiento social donde querían hacer valer las vidas dignas de sus familiares y de ellas, donde exigían igualdad de derechos y de una forma muy sutil y sencilla gritaban por los derechos de ellas mismas y de sus familiares. El movimiento de madres entonces se inserta dentro de una zona de prohibición donde elevan sus reclamos de justicia de una forma muy teatral, muy performativa, que trasciende los órdenes jurídicos y sociales y lo que se conocía. En ese sentido, esto no fue una protesta normal, sino anormal. Además, fue completamente incómoda para la Junta, para el pueblo, para las élites, la alianza que crearon las madres, porque con su pañuelo blanco y sus sollozos hubo una exacerbación de los roles de género y de esta idea de mujer virginal que solo debe reproducirse y tener hijos y cuidar de ellos. En ese sentido, fue una jugada jaque mate y fue muy creativa por parte de las madres, porque ante la Junta, las madres tomaron eso que les fue impuesto, esas formas de usar su cuerpo y de ser, y naturalmente como tenían que cuidar de sus hijos, salieron a las calles con sus cuerpos de mujeres de mediana edad y ya mujeres abuelas más grandes de la tercera edad y empezaron a buscar a sus hijos y a sus hijas. Y para eso tuvieron que confrontarse a los poderes de la Junta en lugares tan emblemáticos como la Plaza de Mayo. Así que poco a poco las madres ya no son apolíticas, ¿cierto? Sino que una vez salen
y como que se meten en su rol de mujer, se vuelven políticas, pero ahí no dejan de ser ni mujeres ni madres. Entonces, en ese sentido, las lógicas que impone el Estado, y yo sé, oyentes, que esto se puede sonar un poco técnico, pero entonces lo que dice el Estado que debe ser una mujer, ellas lo cumplen. Y ahí, como diría Judith Butler, que ya vamos a hablar de ella más adelante, las mujeres empiezan a también tomar posesión de su vida y de la vida de los desaparecidos, de esos cuerpos que pareciera que no están, pero están, porque se politiza lo que no parecía ser político. Me gustaría que revisáramos las diferentes estrategias que utilizaron las madres para hacerse valer y ver, porque fueron bastantes y muy inteligentes. Para empezar, las madres optaron por hacerse en la Plaza de Mayo, un espacio que históricamente conmemora la Revolución de Mayo y la libertad política. Por otro lado, usan sus cuerpos en un movimiento circular y lento, donde muestran una resistencia pacífica que contrasta con la rigidez militar. A través de sus propios cuerpos denunciaban la ausencia de sus hijos que fueron desaparecidos sin dejar rastro. Su caminar no solo era una protesta, también un acto de comunidad y diálogo, un lugar de relacionamiento que está opuesto a la jerarquía impuesta por la dictadura. Esto es la muestra más grande de la democracia radical que Butler dice debe basarse en las relaciones e interdependencia que existen entre las personas. También, así como los militares, las madres tenían sus propios uniformes, que representaban su rol materno y daban presagio a que los desaparecidos seguían ahí. En este sentido, la elección de la Plaza de Mayo como escenario de resistencia no solo fue simbólica, claramente fue muy estratégica. Al transformar un espacio de poder en uno de exigencia y duelo, las madres rompieron con el discurso oficial y lo reconfiguraron en un acto de justicia, que sigue resonando hasta el día de hoy. Su presencia y resistencia demostró que la memoria no puede ser silenciada ni olvidada y que su lucha por los desaparecidos es en esencia una lucha por la misma humanidad. Entonces, para cerrar este episodio del hilo, Luisa Vargas nos va a dar una reflexión final donde va a unir todo esto que Valentina y yo hemos discutido hoy. Y queremos que también vean el video que sigue para poder finalizar este especial que busca honrar a las madres de la Plaza de Mayo y visibilizar la importancia de cómo las diferentes comprensiones de justicia que unen a Nancy Fraser y a Judith Butler le empiezan a dar sentido, incluso ellas que escriben desde Estados Unidos, empiezan a darle sentido a formas de resistencia en Latinoamérica. Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Las dejo con Luisa Vargas. Las madres de Plaza de Mayo han quedado inscriptas definitivamente en la historia de los argentinos como uno de los símbolos más extraordinarios de la resistencia a las violaciones a los derechos humanos y de la lucha por el cambio social. Aquel pequeño grupo que había comenzado a marchar bajo la dictadura frente a la Casa Rosada se convirtió a lo largo de los años en un movimiento social y político, protagonista de los principales hitos de la historia de los argentinos durante toda la etapa postdictatorial hasta el presente. Para cerrar, es pertinente hacer énfasis en cómo la lucha de las madres en la Plaza de Mayo dio paso a la transformación de la democracia y a las formas en las que ésta era vista. Como mencionó Julián anteriormente, esta protesta no fue algo normal, sino más bien fue algo anormal. Como Fraser expone, esto fue un suceso que resignificó el espacio público al convertirlo en un espacio de lucha y resistencia, redefiniendo quién tiene derecho de expresarse en estos espacios. Es crucial tener en cuenta el momento de la historia argentina en el que este suceso ocurrió. Fue una lucha que se dio en medio de una de las dictaduras más fuertes, donde tanto el espacio público como la sociedad eran vigilados y sometidos bajo la imposición de terror. Por lo que salir a luchar, además de abrir las puertas a esta transformación, fue un acto de admirar. De igual manera, es importante recalcar que la lucha de todas estas madres se ve aún reflejada en la actualidad, pues sigue teniendo impacto hoy en día, ya que actualmente diferentes movimientos sociales han heredado esta forma de protesta. Como menciona Butler, este es un ejemplo de cómo el cuerpo se vuelve un acto de resistencia. Su sola presencia se convirtió en una acción política que permitió darle visibilización a la violencia ejercida por el Estado, y asimismo lo desafió,
a través del dolor que estas madres sentían. Para profundizar un poco en la postura de Butler, me gustaría leerles esta cita de su texto, Cuerpos aliados y luchas políticas. Abro comillas. Ningún humano puede ser humano en soledad, y ningún humano puede ser humano sin actuar conjuntamente con otros y en condiciones de igualdad. A mí me gustaría añadir que la exigencia de igualdad no se plantea únicamente por medio de la palabra o la expresión escrita, sino que también se formula y de manera muy precisa cuando los cuerpos aparecen juntos, o mejor dicho, cuando sus propios actos crean el espacio de aparición. Esta cita nos permite dar cuenta de la importancia de la unión del pueblo para así poder ser escuchados.